Buenos días, tardes o noches. Soy Gilberto Jesús García Flores y les voy a presentar mi ejercicio propuesto para el tema de absorción por la unidad 5 de contaminación atmosférica. Bueno, mi ejercicio propuesto dice: se dispone de una mezcla gaseosa aire-amoníaco de composición 15% volumen de amoníaco. Se pretende recuperar el 97% en una columna de absorción en contracorriente con agua. Calcúlese la cantidad mínima de agua a emplear para 200 moles de alimentación si la absorción se verifica las siguientes condiciones: 0 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, primero aquí tenemos el gráfico que ilustra la columna de absorción. Hay que definir las variables. L1 sería el flujo de agua que entra, X0 sería la composición de amoníaco a la entrada, que pues en este caso es 0 porque es agua pura. Las líneas azules son de agua y las verdes de agua, de líquido, y las verdes son de gas. La azul que sale es agua con el amoníaco absorbido. Ln pues sería todo el flujo de líquido de esa mezcla. Xn sería la fracción líquido del amoníaco. G1 es el flujo de gas que sale, que en este por del amoníaco, la corriente de gas que entra, pues de alimentación. Y N+1 sería la composición en vapor del amoníaco. Para empezar hacemos un balance de masas, de materia, perdón, que se hace en base al absorbato, al compuesto de interés, en este caso que es el amoníaco. Sabiendo que no hay reacción y no hay acumulación, entonces tenemos que las salidas son igual a las entradas. Entonces aquí tenemos las corrientes de entrada, la del agua pura y la del gas sucio, que son igual a las salidas, que es la del agua sucia con la del gas limpio. Sustituyendo los valores que ya conocemos, sabemos que el flujo de entrada de gas son 200 moles y que de esos 200 moles el 15% en volumen es amoníaco. Como sabemos, el porcentaje en volumen para los gases al menos es igual a la fracción molar. Por eso aquí ese 15% pues ya lo tomamos como fracción molar. Más, como sabemos, el balance es en base al amoníaco, y como el amoníaco en la corriente de agua entra con una fracción molar de 0, entonces esto es 0 por lo que sea de líquido que entra, pues es 0. Aquí tenemos las dos variables que no conocemos: el líquido que sale y la fracción molar de amoníaco en ese líquido. Y aquí sabemos que G1, que G se mantiene constante. Haciendo esta multiplicación, 200 por 0.15 nos da 30. Entonces 30 por 0.03, que es el porcentaje de amoníaco que acaba quedando en el gas limpio. 30 por 0.03 nos da 0.9. Entonces ya sustituimos esos valores en el balance. Ahora, para determinar la fracción molar en el líquido que sale, primero tenemos que recurrir a datos de bibliografía, estos que tenemos aquí a la derecha. Aquí vemos la presión parcial de amoníaco en milímetros de mercurio a 0 grados y a 1 atmósfera, en base a qué masa de amoníaco tenemos por cada 100 kilogramos de agua. Aquí vemos estos valores. Estos son de bibliografía, no se calcularon. Con ellos vamos a sacar las fracciones molares para nuestro problema. Para sacar la fracción en el líquido, sabemos que los moles, no, que la fracción molar
es igual al número de moles de un compuesto entre el número de moles totales de la mezcla en la que está ese compuesto. ¿Y cómo sabemos el número de moles? Pues aquí tenemos la masa para cada una de las presiones parciales y aquí tenemos el peso molecular para conocer esos moles. El peso molecular del agua y del amoníaco, que es de la mezcla de líquido que va a salir y con el que están respecto aquí a las tablas. Entonces hacemos ese cálculo. Las masas entre los pesos moleculares, aquí arriba, esto es del amoníaco, porque lo que nos interesa es la fracción molar del amoníaco, entre la fracción molar del amoníaco más la fracción molar del agua. Aquí es 100 porque las presiones aquí se sacaron respecto a 100 kilogramos de agua. Entonces se hace moles de amoníaco entre moles de la mezcla amoníaco-agua y nos da este valor al menos para 100 kilos. Se hace lo mismo con las demás presiones, digo, con los demás kilos de amoníaco por 100 kilogramos de agua de los que tenemos datos. Aquí en la bibliografía ya no había datos para estas últimas 4 masas de amoníaco. Entonces hasta aquí se utilizaron para sacar las fracciones molares. Y para sacar las fracciones molares, pero en la fase vapor, sabemos que la fracción molar en vapor es igual a la presión parcial de esa sustancia entre la presión total. Y aquí, como ya nos dicen que la presión del sistema es una atmósfera, sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Para cuadrarlo con estas unidades, para homogenizarlas, perdón. Entonces, la presión parcial, que la tenemos acá, entre la presión de operación o presión total, que la tenemos acá, para cada una de las masas, nos da estos valores. Para estos dos salían valores de más de 1, pero pues eso no tiene sentido porque sabemos que las fracciones molares de una mezcla por sí solas no deben ser mayores a 1 si se tiene una mezcla. Entonces omitimos estos datos porque no tienen sentido y nos quedamos con estos. ¿Y esto para qué? ¿Estas fracciones molares para qué nos sirven? Pues sabiendo que la corriente de gas está en equilibrio con la corriente de gas que entra, está en equilibrio con la corriente de líquido que sale, sabiendo que el gas tiene una fracción molar de 0.15 de amoníaco, vamos a ver qué fracción molar en el líquido hay de amoníaco para esos 15, para esa fracción molar de 15 en el gas, en el vapor. Como aquí no hay un dato exacto para punto 15 en la fase vapor, hacemos una interpolación lineal con esta fórmula usando estos 4 datos y nos da este valor, punto 356. Ya lo transportamos hacia acá. Luego, ya teniendo la fracción molar en el líquido, ya podemos despejar de nuestro balance. Ya teniendo este valor, despejamos el flujo de agua que sale. El flujo de agua que sale, que sería 200 por punto 15 es 30 menos punto 9 son 29.1 entre xn, que ya vemos que es punto 2356, y nos da 123.46. Estos son moles. Pero para sacar el flujo de agua que entra, tenemos que esto que no salió del flujo que sale, lo tenemos que multiplicar por la fracción. Tenemos que multiplicar por la fracción que no es amoníaco en la corriente de líquido de salida. O sea, 1 menos este punto 2356 por el flujo de líquido que sale. Y ya nos da este valor de 94.3689, que son moles también. Y sabiendo que un mol de agua trae 18 kilos, entonces hacemos la operación. Esto
por el peso molecular del agua y nos da 1698, ahí no son litros, ahí son kilogramos de agua. Y ya esa sería nuestra respuesta al problema. La cantidad mínima de agua a emplear para absorber 200 moles de alimentación que traen una composición de 0.15 de amoníaco. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.